Entonces, continuando dentro de los fundamentos de los motores turborreactores, ya comentamos que el más utilizado es el turbofán, pero vamos a tener varios. El turbofán pues, ya tiene sus elementos esenciales. Los motores turborreactores trabajan con el ciclo Brayton. El ciclo Brayton trabaja con, termodinámicamente hablando, de 4 etapas: admisión, combustión, expansión y escape. ¿Compresión? Sería lo mismo, admisión, compresión. Sería lo mismo, ¿no? Sale, compresión. ¿Sale? Entonces, ¿qué otras leyes trabajan dentro de los motores? El teorema de Bernoulli, efecto Venturi, las leyes de Newton. Entonces, tenemos las 3 leyes de Newton. Sería la primera: todos los cuerpos permanecen en reposo a menos de que una fuerza sea aplicada y lo saque de su estado de movimiento. Es como los alumnos cuando están en clase, ¿no? Están en reposo hasta que viene el maestro y los saca de su estado de movimiento y los pone a pensar, ¿no? Entonces, esa es la primera ley de Newton. Igual, nuestro avión va a estar estático mientras no esté aplicada una fuerza. Hasta que enciende el motor, se empieza a mover. Entonces, ya estamos aplicando una fuerza. Ya estamos rompiendo el equilibrio estático. Pregunta: si el avión se mueve, ¿está en equilibrio? Sí. Si el avión está parado, está en equilibrio estático. O sea, está equilibrada sus 4 fuerzas. Pero si el avión se mueve, ¿está en equilibrio? Sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque equilibrio traslacional. Sí está. ¿Sale? Segunda ley de inercia. La ley de inercia: se requiere de una fuerza para hacer un cuerpo en reposo inicie su movimiento y para que un cuerpo en movimiento cambie de velocidad o dirección. La de inercia hace referencia a fuerza es igual a masa por aceleración. Se requiere una fuerza para hacer que su cuerpo en reposo inicie un movimiento. Para aplicar cierta fuerza necesitamos una masa y una aceleración. ¿Sale? Nuestro avión tiene cierta masa. Entonces, el empuje producido por el motor nos va a producir la aceleración. Cierta masa por aceleración nos daría fuerza. Entonces, ahí estamos aplicando la segunda ley de Newton, la ley de inercia. Fuerza es igual a masa por aceleración. La que tenemos. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sale? La tercera, la del karma. A toda acción hay una reacción en sentido contrario de la misma magnitud. Entonces, mi avión tiene que estar en equilibrio. Yo tengo la fuerza de sustentación. ¿Cuál es la fuerza que se opone a la fuerza de sustentación? Estamos de acuerdo que nuestro avión debe estar en equilibrio. Si tengo una fuerza positiva, debe de haber otra negativa para que esté en equilibrio. Ya sea que esté parado o que esté en movimiento. ¿Sale? Estamos de acuerdo que el avión en su ala tiene la fuerza de sustentación. ¿Cuál es la fuerza que supone la sustentación? No, porque la sustentación va hacia arriba. Por ahí vas, pero gravedad es aceleración. Por ahí vas. El peso. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuál es la fórmula de fuerza? Masa por aceleración. A ver, si la fuerza es masa por aceleración y el peso es masa por gravedad, ¿puedo decir que la gravedad es aceleración? Sí, ¿no? Sí. Entonces, si la gravedad es aceleración, entonces masa por aceleración es igual a masa por gravedad. ¿Estamos de acuerdo que el peso es una fuerza? Sí. Sí, ¿no? Entonces, la fuerza que se opone a la sustentación es el peso. ¿Cuál es la fuerza que se opone al empuje? La resistencia, el avance. Entonces, esas 4 fuerzas son las que mantienen el equilibrio en nuestro avión. Son nuestras 4 fuerzas. ¿Sale?
A toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Por eso es importante. Si tu avión pesa cierta cantidad, requiere cierta sustentación. ¿Las cuatro qué? Las cuatro. Las 3 leyes de Newton, ¿no? Las 4 fuerzas de Newton. Es sustentación, peso, empuje y resistencia al avance. ¿Sale? Son las 4 fuerzas del avión. Es que en la resistencia al avance tenemos diferentes tipos de resistencia. Pues resistencia inducida y resistencia parásita. ¿Sale? Pero ese es otro rollo. ¿Sale? Entonces, tengo una resistencia total. Entonces, a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, yo voy a tener un empuje, entonces voy a tener una reacción. Hay un empuje y voy a tener una resistencia al avance. ¿Sale? Tengo un levantamiento y tengo un peso. Entonces, las primeras turbinas, la primera turbina que se creó fue la esfera de Herón en el año 150 antes de Cristo. Esa fue la primera turbinita que se creó. Entonces, ahí se calentaba el vapor y empezaba a girar esta turbinita. 1770 se creó un vehículo propulsado a vapor por Isaac Newton. ¿Sale? Entonces, también tenemos ahí vehículos propulsados. Tenemos los transbordadores que aplican masa por aceleración. Tenemos empuje. Tenemos motores tipo cohete, conocido como rocket, y es utilizado en los transportadores. Ya tenemos otro tipo de motor turborreactor, el tipo cohete, el rocket. Tengo el impacto reactor, que es el Ranger, y tengo los motores turbocompresor. Los turbocompresores es el turborreactor, turboabanico, turbohélice y turboflecha. Entonces, los aviones comerciales normalmente van a tener turbocompresores. Como turboventilador. Turboventilador, turbofan, sería turbofan. Turbofan. Entonces, los más usados en aviones comerciales es turbofan, turbohélice y turboflecha o turboshaft. Son de helicópteros. ¿Sale? Entonces, es importante que al final de cuentas los turbocompresores van a tener los elementos básicos. Compresor, cámara de combustión y turbina y esta. ¿Sale? Entonces, el rocket es un motor a reacción puro, en este caso, no requiere de aire atmosférico para operar, contiene combustible y oxidante. Entonces, nuestra aeronave puede salir al espacio exterior. En el espacio exterior ya no tenemos aire atmosférico. ¿Sale? Un transbordador. En más, les doy un punto al que contesto la siguiente pregunta. ¿Qué avión comercial puede salir al espacio exterior? Ya hay un comercial. No. Una pista por ahí. No. 5, 4. ¿Qué avión puede ¿Qué avión comercial puede salir al espacio exterior? Puede salir de la atmósfera. 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 7. Está diseñado y comenta el fabricante que es uno de los aviones que tiene la capacidad en algún momento de salir al espacio exterior. 7, 6. O sea, para todas las capas de propósito. Lógicamente que ahorita los que están vendidos comercialmente nada más tienen motores con empujes para llegar a 41,000 pies. Pero si en algún momento alguien quisiera que ese fuselaje saliera al espacio exterior, se le pone un motor adecuado para que pueda salir al espacio exterior. Porque está diseñado. Es la pregunta. Entonces, el 767 está diseñado estructuralmente para soportar un vacío. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? 767. ¿Estamos de acuerdo que en el espacio exterior estaríamos sometidos a una fuerza
exactamente de nula presión. ¿Estamos de acuerdo? Porque mientras estemos en la Tierra estamos rodeados de atmósfera. Pero si salimos al espacio exterior ya no hay partículas de aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el elemento que saques al espacio exterior tendría una tendencia a explotar, a expandirse, ¿no? Y con el cuerpo humano también. Si nosotros no usamos un traje, explota nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, estamos en el vacío. Entonces, tenemos el rocket, que es un motor a reacción, ¿sale? Es un motor a reacción. El rocket utiliza cohetes de combustible sólido, entonces no requiere de aire. También tenemos, es usado para el transbordador. Desafortunadamente el transbordador pues, ya dejó de operar, ya no funciona. Tenemos el otro que es el ramjet o scramjet, es el supersónico. Es un motor simple que comprime el aire para una velocidad de impacto. Este sería otro tipo de motor, el ramjet o scramjet. ¿Vale? Su operación es factible solamente a altas velocidades. Posiblemente lo utilicen los aviones de guerra, ¿no? Los aviones supersónicos. Supersonic Ramjet, ¿no? Son aviones de flujo de velocidad supersónica, ¿no? Entonces el Ramjet y el Scramjet pues trabajan con ciertas condiciones, debe de tener una velocidad supersónica, ¿no? Tenemos aviones militares. Creo que sí, el Concorde manejaba un tipo de motor de este tipo, ¿sale? Y ya llegamos a los turborreactores. Los turborreactores pues, son muy económicos porque ahorran combustible. Recordemos, a partir de las guerras mundiales, uno de los principales motivos de las guerras mundiales es el combustible, ¿no? Muchos conflictos han sido por el combustible, ¿no? Sabemos, Estados Unidos no quiere a Venezuela porque no le da combustible. México, pues somos amigos de México, Estados Unidos es amigo de México porque México le da todo el combustible que quiere, ¿no? Pero si no, imagínense, ¿no? Entonces, tenemos los turboreactores que ahorran combustible. Aquí tenemos como acervo Frank White, se le acredita como la invención del motor a reacción. Entonces, el británico Frank White fue el inventor del motor turbo. ¿Qué dice en inglés? Sí, Británico. es uno de Los ingleses y los alemanes. Entonces recordemos que pues, afortunadamente o desafortunadamente las guerras mundiales han avanzado las aeronaves, ¿no? Entonces el primer avión a reacción fue el Heinkel, el 27 de agosto de 1939 fue diseñado por Hans von Hohan. Es el primer motor a reacción. El primer avión a reacción en México es el Comet 4. Fue el primero que llegó y lógicamente pues, llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Sale? Fue el primero que llegó a reacción, el Comet 4. ¿Sale? Aquí también es importante resaltar en el aspecto de capacitación aeronáutica. Estas son referencias históricas. En lo particular, algunas instituciones educativas ponen preguntas, ¿no? ¿Quién fue el fundador de la NASA? ¿Cuál fue el primer avión de reacción en México? ¿Quién fue, en este caso, el que diseñó o inventó el motor de reacción? O sea, sí es algo cultural, pero yo en lo particular no me gusta poner este tipo de preguntas. Pero por ejemplo, los exámenes de ambos. No. Ciclo Brayton es el ciclo que vamos a utilizar, en este caso, en los motores turborreactores. Entonces vamos a tener la etapa de admisión, compresión, combustión y escape o expansión, ¿sale? Son los elementos básicos. Un turborreactor pues utiliza el principio de una turbina. Entonces vamos a tener compresores y vamos a tener turbinas. Entonces los turbocompresores son de dos tipos, de flujo axial y flujo centrífugo. Este es el que estamos viendo aquí, es flujo centrífugo. El flujo entra de forma axial y cambia de forma radial, es el centrífugo. Hay aviones que tienen dos tipos de compresores, o hay unos que nada más tienen un solo tipo, axiales, ¿no? Entonces vamos a tener compresores axiales y compresores
radiales y turbinas axiales y turbinas radiales. ¿Sale? Serían los dos tipos esenciales. Los turbocompresores de flujo centrífugo pues cambian el sentido dependiendo del diseño que se utiliza. Hay motores viejos. Creo que el JT8D es un motor que utiliza compresores centrífugos, si mal no recuerdo. ¿Vale? Así como tengo turbocompresores axiales, también voy a tener, a ver si este es un video, también voy a tener compresores axiales. Entonces, ¿Mande? El turbofan depende del modelo. Normalmente el turbofan tiene compresor axial. ¿De cuántas etapas tiene? Depende del modelo. ¿Vale? Este es un turbofan. Entonces tenemos la compresión, la entrada, la admisión, la compresión, la combustión y el escape. Si vemos, aquí el flujo nunca cambia de sentido. Entonces tenemos un compresor axial. ¿Sale? Es flujo directo, ¿no? Ajá, es flujo axial. Cámara de combustión y flujo axial. ¿Sale? Entonces voy a tener turbocompresores axiales o radiales, también según sea el caso. El primer turborreactor comercial de flujo axial fue el Rolls-Royce Ghost Avon. Entonces fue el primero. Entonces recordamos aquí también, antiguamente pues, los aviones se cansaban con ciertos tipos de motores. Pero en la actualidad, por ejemplo, al 737 le puedes poner motores General Electric, le puedes poner motores Rolls-Royce o le puedes poner motores Pratt & Whitney. Depende del gusto de la propia aerolínea, ¿sale? Bueno, no tanto del gusto de la aerolínea, la economía de la aerolínea, ¿no? Por ejemplo, si vives en México, a ti te convienen motores General Electric, porque tenemos una planta ensambladora en Querétaro de motores General Electric. Entonces, por la cercanía, pues te conviene y por economía, ¿sale? Entonces, tenemos los Turbo Ranger, que es un motor híbrido que permite autonomía para baja y alta velocidad. Ese sería otro tipo. Motor híbrido que permite autonomía para baja y alta velocidad, igual para tipos aviones bombarderos. ¿Qué más tenemos? El motor turborreactor, el supersónico. Tenemos el disco blanco de vapor, agua condensada en consecuencia de la onda de choque. ¿Se han visto esa onda de choque, no? Entonces, este es agua condensada a consecuencia de la onda de choque. A la velocidad que lleva el avión, pues son aviones supersónicos y hipersónicos, entonces generan esa onda de choque en los propios aviones, ¿no? Los motores turborreactores, pues voy a tener también motores turborreactores que se utilizan para fábricas. Entonces, los motores turborreactores también deben de tener fases de pruebas antes de salir al mercado. Aquí tenemos la fórmula para calcular el empuje. Entonces, yo voy a tener HPs. HP es igual a empuje por millas por hora entre el factor de conversión, que es 375. Entonces, si tengo un CFM 56 Bravo 22, ¿cuántos HPs tiene? Si tengo un motor CFM 56 Bravo 22, ¿cuántos HPs tiene? No. ¿Qué tendría que hacer? Sí. 22,000. El CFM 56 Bravo 22 tiene 22,000 libras de empuje. ¿Qué hago? Agarro estas 22,000 libras de empuje, las anexo aquí. 22,000 libras de empuje, en este caso, por MPH, velocidad en millas estatutas. ¿Cuánto vale una milla? Exactamente. ¿Cuánto vale una milla estatuta? 1,609 metros. Entonces yo tendría que anexar la velocidad del avión. A ver, un CFM 56 Bravo 22 es utilizado para un 737. ¿Cuál es la velocidad óptima de operación de un 737? Entonces multiplicar 22,000 por 2,000.
Entre 3.000 ¿no? Bueno, tendrías que multiplicar por millas por hora entre 365. Pero ¿cómo tiene las millas por hora? Un avión te van a dar millas por hora, pero también te van a dar la velocidad óptima, que es el Mach. Entonces tendrías que hacer una conversión del número de Mach a millas por hora. Ya una vez que obtengas millas por hora, anexas esa velocidad por el empuje y lo divides entre 375 y ya obtendrías su HPs. HPs, ¿qué es? Potencia. Horsepower. Caballos de potencia. HPs es horsepower. ¿Sale? Entonces, de esa manera yo encontraría los HPs. Entonces, vamos a este ejemplo. Si el empuje de un avión es 18,000 libras y la velocidad es de 600, te la dan fácil, porque ya te dan las unidades directas. ¿A cuántos HPs equivale el empuje de este avión? Pues nada más anexamos 18,000 libras por 600 millas por hora entre 375 y obtendríamos que un avión de 18,000 libras de empuje volando a 600 millas por hora tiene una potencia de 28,800 horsepower. Cuando vamos a comprar nuestro carro en la agencia, preguntamos, ¿cuántos HPs tiene? Decimos, yo quiero un carro potente. Tráigame un Camaro, ¿no? Un Charger o un Audi. Y ahí medimos la potencia, ¿no? La potencia de los motores, los HPs. Este sería un ejemplo. ¿Sale? Si nos vamos a otro, ¿cuál sería el empuje de un Cessna 152 si tiene 110 HPs y vuela 80 nudos? Pues aquí nos cambiaría nada más la fórmula, ¿no? Despejaríamos el empuje, anexamos los datos que tenemos, el factor de conversión por los HPs entre millas por hora y obtendríamos un empuje de 444.5 libras. Ese sería nuestro empuje. Esto sí sería interesante para nosotros si nosotros requerimos ciertos empujes. En este caso, el empuje y la potencia va de la mano al equilibrio dinámico, al equilibrio traslacional. Quedamos que para cierto empuje tenemos cierta, ¿qué? Resistencia al avance. Entonces, si tu avión está diseñado aerodinámicamente para tener cierta resistencia al avance, ¿qué vas a provocar? Pues requerir cierto empuje o equivalencia en HPs, que es cierta potencia. ¿Sale? Ahora es importante mencionar los turborreactores, sus unidades son empuje y son en libras o en kilogramos fuerza. Pero si estamos hablando de una hélice, ahí ya no es empuje, ahí ya estamos hablando de tracción. ¿Vale? Tracción es para las hélices y para los turborreactores es empuje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, traumas? ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, traumas? Esto es parte de los fundamentos.